Entonces, con la segunda parte, el espíritu del anticristo ya está presente. Primera de Juan, esta vez tocaremos el versículo 19. Retomamos desde el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestare que no todos son de nosotros. Ya muchos se habían levantado, ya muchos habían roto la unidad de la fe y ya muchos habían causado desorden en la iglesia. Esto ya ha pasado. Pero el apóstol no solo anima o fortalece a los fieles para que no vacilen, mas también lo que quiere hacer ese apóstol es presentar o traer a memoria que en los últimos tiempos, de cuando escribe el apóstol Juan, ya habían venido. Por eso los exhorta, los anima a ser vigilantes, a tener una vigilancia más amplia. Ahora, mientras que los errores surgían, el apóstol lo que quiere es mostrarles que a los discípulos y a la iglesia del Señor les conviene estar despiertos antes de estar agobiados. Es decir, está operando el espíritu del anticristo y la iglesia debe estar pendiente a esa realidad. Lo que quiere decir Juan, o lo que quiere hacer Juan, es que la iglesia tiene que estar atenta y que tiene que estar muy cuidadosa de la realidad que se puede estar metiendo o se puede estar dando. Así como debemos estar consolados acerca de ese día, sabiendo que si estamos en Cristo podemos estar tranquilos de su gracia y de su poder, también tenemos que ver la venida cercana de Cristo. Es decir, cuando viene, o el deseo de Juan es mostrar lo siguiente: viene el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo está saliendo o ha salido de la iglesia y tiene un propósito de engañar. Y eso es una señal. ¿Es una señal de qué? De que el regreso de Cristo está pronto. Claro, ustedes pueden decir, pero eso se escribió hace 2000 años y en hace 2000 años tenían la misma expectativa. Sí, recordemos que los tiempos son del Señor, pero en cualquier momento llega Cristo en su segunda venida, y una señal de eso es que el espíritu del anticristo, el engaño que se levanta desde las mismas iglesias cristianas, se está dando, y es una señal de que pronto regresa nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Satanás está causando confusión. Satanás quiere perturbar a la iglesia. Y cuando lo estamos viendo, eso en un sentido nos tiene que animar. ¿Por qué? Porque quiere decir que, según lo que dice Juan, son señales del último tiempo. Es decir, el anticristo, Satanás, el movimiento en contra de Dios, en contra de su verdad, está tratando de infiltrarse aún en la iglesia de Cristo. La iglesia, las diferentes denominaciones, religiones han cambiado su manera de ver las escrituras por irse de acuerdo a sus propios deseos y sus propios planteamientos. Eso es la labor del anticristo. Eso quiere decir que el regreso del Señor está pronto. Ahora, aunque han pasado tantos años, la profecía sigue siendo permanente y podemos seguir confiados en que esta es una señal de que el Señor Jesucristo vendrá pronto. No fija el futuro tiempos. No dice las escrituras fechas, como han tratado de hacer en los últimos días algunos, ¿no? Que señalaban que el 15 de noviembre era
de septiembre, entonces ya iba a venir y se paraban y decían sí, porque entonces los judíos y la cuarta luna y la tercera luna, y se inventaban una cantidad de cuentos y sacaban mapas y decían, mire, aquí están los judíos por este lado y aquí está Oriente y aquí está Occidente. Eso lo vengo escuchando desde niño, y siempre dan fechas, aún iglesias protestantes o que se consideran cristianas, y nunca se les ha cumplido. Pero lo que sí vemos es que son falsos profetas, engañadores. Es el espíritu del anticristo que trata de distraer la iglesia en lo que es verdaderamente importante, que es la predicación del evangelio. Entonces, dice las escrituras, oíste que el anticristo viene. Aquí habla como si fuera una cosa bien conocida. Por eso podemos concluir que los fieles habían sido enseñados y advertidos desde el principio respecto al desorden futuro de la iglesia, para que ellos pudieran mantenerse a sí mismos con cuidado en la fe que profesaron, y también instruir a la posteridad de ese deber de vigilar. Tenemos que ser vigilantes del engaño del anticristo o de la filosofía en contra de Dios y en contra del evangelio. Es real, queridos hermanos. La voluntad de Dios es que su iglesia sea aprobada. Así que nadie debe decir que tiene todo el conocimiento total. La iglesia de Cristo va a ser probada. La iglesia de Cristo, y de la misma iglesia saldrá el engaño. Pero nosotros tenemos las escrituras y no tenemos la ignorancia, porque podemos ir a la palabra de Dios, y eso es lo que estamos leyendo. Estamos leyendo que Juan dice que vendrán falsos, que vendrán engañadores, que el espíritu del anticristo está vigente y que nosotros podemos reconocerlo. Ahora, lo vemos constantemente. El espíritu del anticristo está engañando al mundo entero de la peor manera. Aún aquellos que lo leen y lo miran siguen engañados. Por ejemplo, la Iglesia Católica y su papado. No hay nada más notorio y más claro. Por eso Lutero en su momento dijo que el Papa era el anticristo y que la Iglesia Católica era una ramera. ¿Por qué? Porque vieron claramente a la luz de las escrituras que sus prácticas, las prácticas de la Iglesia Católica, estaban en contra del evangelio y de la verdad. La oración a los muertos, las prácticas de idolatría, los movimientos religiosos en pos de ocultar las escrituras y sacar revelaciones que ellos mismos, es decir, los papas dicen. Todo esto es una evidencia del espíritu del anticristo. Y aún ellos, teniendo las escrituras, leyéndolo en las escrituras, no lo creen. Queridos hermanos, hay una doctrina católica que dice que el anticristo va a venir por 3 años y medio y que va a acosar a la iglesia. Eso está dentro de los parámetros del dispensacionalismo, que también lo sacó un jesuita y que está dentro de unos parámetros de algunas corrientes católicas. Y aún viendo o esperando ese anticristo, no reconocen que ellos mismos están siendo utilizados o están siendo motivados por Satanás y que ellos mismos tienen un espíritu anticristo. Es decir, su propia filosofía es un espíritu anticristo porque está en contra del evangelio y de la verdad. Pero lo paradójico aquí es que la Iglesia Católica está esperando al anticristo. Es decir, tienen al anticristo, su filosofía anticristiana, su filosofía en contra de Dios, alejando a las personas de la verdadera revelación por irse tras la idolatría, tras el engaño, tras la mentira, pero están esperando al anticristo. Ya casi llega, no, en cualquier momento llega el anticristo. ¿Y cómo va a ser? No, va a ser alguien que va a engañar, va a ser alguien que va a tratar de alejar de las personas de Dios. Y ellos mismos, ¿qué están haciendo? Engañando y alejando ¿qué? A las personas de Dios. Ahora, también esto sucede con los judíos.
Los judíos tienen las promesas escritas en el Antiguo Testamento respecto al Mesías. Pero cada día están aún más lejos de Cristo. Las Escrituras están llenas de profecías que hablan acerca de que Cristo es el Mesías, el que salvaría a los hombres de su condición pecaminosa, de que Cristo es la esperanza y que en su segunda venida vendrá y restaurará. Pero los judíos, teniéndolo aún en su Biblia, cada día se alejan más de Cristo. No están de acuerdo. Aunque tienen las promesas, están lejos de Cristo como si nunca hubieran escuchado su nombre. ¿Por qué? Porque los judíos tienen un Mesías imaginario, un Mesías que ellos han inventado para sí mismos, un tipo de gobernador que los ayudará a cogobernar el mundo, una argumentación sionista, como lo llaman ellos. Son sionistas. Creen que tienen el poder y que van a manipular y que van a tener el control y que este Mesías vendrá y los ayudará a gobernar y que todos juntos gobernarán el resto del mundo. Nunca, no aceptan, no desean, no quieren a este Cristo que nació en Belén y que vino a salvar al mundo de las guerrillas o de los gobiernos perversos, sino de su propia condición pecaminosa. Pero los judíos lo tienen en sus escrituras. ¿Será que los judíos tienen Isaías? ¿Será que los judíos tienen Jeremías? Las profecías que se dan en el Antiguo Testamento lo tienen, lo leen, pero no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Porque el espíritu del anticristo está en ellos, la filosofía mundana está en ellos. Ellos quieren es un Cristo imaginario, con poder, con gloria, que ellos puedan ser entonces los que gobiernen el mundo. Solamente se enfatizan en su poder. Ahora, lo vemos en las Escrituras una y otra vez. Los papas se imaginan un anticristo. Los judíos esperan un Mesías. Pero todos los que están haciendo, aún viendo las Escrituras, es alejando a las personas de la verdad de Cristo. Recordemos, queridos, que el anticristo no solo ha sido anunciado por el Espíritu de Dios, pero también las marcas por las cuales él puede ser distinguido han sido mencionadas. Dice Juan, así ahora han surgido muchos anticristos. Esto puede parecer haber sido agregado de manera de corrección, como si ellos pensaran falsamente que sería solamente un reino, pero no sería así. Lo que supone es que sería un solo hombre, pero el que cree o el que está esperando que solo venga una persona cae en un error. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Pablo dice lo siguiente, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí lo primero que se predice, o lo que el apóstol Pablo predice, es primero una deserción que prevalece a la iglesia entera, es decir, vendrá una apostasía. Muchos se retirarán del evangelio de Cristo, es decir, nunca fueron, pero pensaron que eran. Esto está sucediendo o va a suceder como un mal universal. Él entonces hace la cabeza de la apostasía al adversario de Cristo, es decir, el líder de esta apostasía es ¿quién? Pues el anticristo, que se sentaría en el templo de Dios reclamando para sí mismo la divinidad y honores divinos. Ahora, si queremos errar voluntariamente,
podemos aprender que esta descripción de Pablo da a conocer a una persona como el anticristo. Pero realmente lo que está sugiriendo Pablo es lo siguiente: no se refiere a una persona en particular, se refiere a todo un movimiento y a un aspecto religioso, y eso lo hemos visto constantemente. Por ejemplo, en el primer siglo habían diferentes sectas. Estaban los marcionistas, estaban los ebionitas, estaban los arrianos, y todos estaban tratando de desvirtuar la figura de Cristo y del Evangelio. Algunos decían: no creemos que Jesucristo sea Dios. Otros decían: Jesucristo sí es Dios, pero no puede ser hombre, lo que es una apariencia. Otros decían: no, lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo, que era un hombre como cualquier otro y era cumplidor de la ley, pero el poder de Dios vino sobre él, y entonces por eso es que se dice que tenía un poder sobrenatural, pero no era Dios, sino que era un hombre. Entonces, de muchas maneras empezaron a desvirtuar la obra de Cristo y lo que hizo Cristo. Ahora, ¿con qué fin? ¿Para qué? Uno puede pensar, eso sucedió en el primer siglo, ¿qué tiene que ver con nosotros ahora? Todas estas doctrinas de quitar la deidad de Cristo, de alejarlos de la verdadera revelación bíblica, es con el fin de que los cristianos no disfruten de la gracia salvadora. Desde el momento en que Cristo no sea Dios y sea un mero hombre, desde ese momento entonces nosotros no tenemos esperanza salvífica. ¿Por qué? Porque solamente en Dios hay salvación. La ira de Dios contra el pecador fue tan grande que solamente podía ser un acto propiciatorio, y un hombre no podía cumplir ese acto, ni un hombre poderoso tampoco. Necesitaba que fuese ¿qué? Dios mismo, porque solo Dios podía cargar la ira misma de Dios Padre. Solo Dios Hijo podría cargar la ira de Dios Padre. Entonces, si decimos que todas estas doctrinas eran de ese tiempo y no nos afectan, pues no es real, porque la realidad es que esas doctrinas son de ese tiempo y afectan al presente y afectarán el futuro, porque todo tiene un fin, y el fin es desvirtuar la gracia, la verdad y el Evangelio de Dios. Entonces, el misterio de la iniquidad estaba obrando en secreto. Y Juan entonces se da cuenta de esta situación y les dice: tengan cuidado, porque esto es lo que está pasando. Hay engañadores, hay falsos, el espíritu del anticristo está funcionando ahora mismo. Ya tiene todas sus artimañas, todas sus armas enfiladas en contra de la verdad del Evangelio de Cristo. Versículo 19, primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos que son de nosotros. ¿Sí notan algo interesante? 5 veces en este versículo Juan utiliza una palabra. ¿Cuál? Nosotros. Él desea asegurar que el lector entienda que aquellos a quienes él llama anticristos han dejado la iglesia. Han dejado la iglesia. Porque en realidad no pertenecían a la iglesia. No sabemos cuál era la condición que estaba viviendo Juan en este momento, pero lo que sí es seguro es que muchos de los que estaban en la congregación empezaron a atacar el Evangelio de Cristo con opiniones erradas en cuanto a la verdad. Y Juan tiene que hacer un énfasis claro de que estas personas, aunque estaban diciendo que eran de Cristo, en realidad que no eran de Cristo. Finalmente salen de la iglesia. Salieron de la iglesia. Y los que permanecen, esos son los que son del Señor.
Eso es lo que quiere decir Juan. Los que son de Cristo y los que son de la iglesia del Señor permanecen. Los que niegan a Cristo salen, son no creyentes. Y por eso Juan está utilizando el pronombre nosotros, para que podamos entender que ellos, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quiénes? Con nosotros. No es raro que personas salgan de una congregación. No es raro que personas vengan con una mente entenebrecida, que tengan un espíritu anticristo en contra del evangelio y traten de poner doctrinas equivocadas. La iglesia tiene que estar atenta porque eso puede suceder y eso es lo que viene sucediendo. De las principales herejías que se han presentado en los últimos tiempos han salido de iglesias protestantes, de iglesias cristianas. El movimiento pentecostal surge en los Estados Unidos y sale de todas estas iglesias cristianas conservadoras en la época. Los movimientos como Mira, aquí en Colombia, como Creciendo en Gracia, todos estos parten de iglesias que eran iglesias evangélicas. En los Estados Unidos, este hombre que hizo matar a un poco de personas también partió de una iglesia evangélica, es decir, se congregaba en una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque salen con ideas. Los judío-mesiánicos también son personas que asisten o asistían a iglesias cristianas. Escuchamos personas que estaban conscientes de la verdad, que eran conscientes del evangelio y que ahora andan celebrando las fiestas de la Pascua y las fiestas de los judíos y con las hierbas amargas y las hierbas dulces y reunidos y haciendo bailes judíos con mantas blancas y un poco de cosas que no son bíblicas. Somos libres de esa condición, pero el engaño y la filosofía anticristiana se está permeando en las congregaciones para tratar de alejar a las personas de la verdad del evangelio. Eso es lo que estamos viendo. El movimiento de los judío-mesiánicos es impresionante el crecimiento que han tenido. ¿Por qué? Porque muchas personas que eran de movimientos carismáticos, que se sintieron engañadas, dicen queremos ver algo más original, y estas personas o este movimiento judío mesiánico les ofrece ir a lo más original, es decir, a las prácticas judías, no disfrutando de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, no disfrutando de esa libertad. Todo eso es el espíritu del anticristo. Dice, salieron de nosotros. Salieron entonces. Juan no entra en detalles, pero suponemos que los lectores originales conocían la situación, sabían la situación que estaban viviendo y la tenían en su memoria. Lo más seguro es que había una tensión en su momento histórico. Es decir, cuando el apóstol Juan escribe, ellos estaban tal vez resolviendo algunos problemas con personas que estaban en la iglesia y que eran enemigos de la fe, enemigos de la gracia y enemigos de la salvación. Ellos en su mente lo tenían claro. Juan 2:19, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Lo que está diciendo Juan, miren, queridos hermanos, estaban en la iglesia, se identificaban con la iglesia, les parecían correctas las cosas espirituales de la iglesia en un comienzo. Después empezaron a ser influenciados por sus propias mentes engañosas y trataron de alejarse de la verdad, tratando de desvirtuar quién es Cristo y quién es su obra, negando aún la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, salieron de nosotros, dice Juan. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Entonces, ¿cuál es la realidad de esas personas? Le dice a los que están recibiendo esta carta. La realidad es que estos no eran cristianos, no eran del círculo cristiano, no eran verdaderos cristianos. ¿Por qué sabemos que no eran verdaderos cristianos? Porque no permanecían
en su fe. No permanecían en la fuente original del Evangelio. Participaban en los cultos, pero no estaban en Cristo. Y Juan también lo menciona, la permanencia en Cristo. Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1. Desde el versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arden. La permanencia, ¿en quién? En Cristo Jesús. La permanencia en el Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Si somos del Señor o no somos del Señor, es la permanencia en Cristo Jesús. Muchos se irán de las iglesias cristianas. Muchos les parecerá, simpatizarán, les parecerá agradable la parte espiritual y la iglesia. Muchos jóvenes nacerán aún en iglesias cristianas con hijos creyentes, y pasará el tiempo y abandonarán. ¿Por qué? Porque no permanecen en la vid, porque no son del Señor, porque sus corazones están aferrados a sus propios deseos y sus propios deleites. Seguimos con 1 Juan 2:19. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Aquí hay una declaración condicional con una implicación negativa. Aquí hay una cláusula inicial. Juan da a entender que la gente que él llama anticristo nunca perteneció realmente a la iglesia, porque negaron a Cristo. En la segunda parte, Juan indica que los verdaderos creyentes permanecen, en tanto que los anticristos se alejan de la comunión de la iglesia. Los creyentes permanecen, los que niegan a Cristo se apartan. Esa es la realidad. Los que son del Señor permanecen en la iglesia de Cristo. Todos aquellos que niegan al Señor, aunque no lo confiesen claramente con su boca, con el hecho de alejarse de la iglesia de Cristo y seguir sus propios deseos, esos son entonces lo que la Biblia llama los anticristos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen: yo no sigo iglesias, yo sigo a Dios pero no sigo ninguna iglesia? O yo no creo en nadie sino solamente no creo en nadie sino solamente en mis propias ideas, y yo creo en Dios pero a mi manera. Decir que yo creo en Dios a mi manera, decir o menospreciar la iglesia de Cristo, por más pecadora que sea, eso es el espíritu del anticristo. Claro, la iglesia tiene errores, como decía MacArthur, ¿no? La iglesia, muchos dicen que la iglesia está llena de hipócritas, pero sea bienvenido, las puertas están abiertas para un hipócrita más, ¿no? Entonces hay gente que está renegando la iglesia, que la iglesia es mala, que las iglesias son malas, que no creemos en las iglesias. Sí, la iglesia realmente está compuesta por pecadores, pero ¿quién se la inventó? Dios. Dios es un invento divino, y la iglesia es la que debe permanecer en contra de todas las artimañas de Satanás y de todo este espíritu de anticristo. Aquellos que rechazan la iglesia no están rechazando la iglesia en sí misma, es decir,
Cuando alguien rechaza la iglesia, no rechaza a un grupo de personas. ¿A quién está rechazando? A Dios mismo, porque la iglesia es un invento divino. Cuando alguien rechaza a Dios, cuando alguien rechaza las Escrituras, cuando alguien rechaza lo que Dios dice, entonces, aunque hayan estado en una iglesia cristiana, eso es el espíritu del anticristo. No vuelvo a una iglesia porque ya son hipócritas. Eso es el espíritu del anticristo. Estas partes de la Biblia a mí no me parecen, porque me parecen muy legalistas. Por lo general uno llama legalista a lo que no le gusta, ¿no? Entonces eso es un espíritu del anticristo. No estoy de acuerdo con estas formas y estas circunstancias en relación a lo que la Biblia está diciendo. Esto es el espíritu del anticristo. Y Juan quiere decir, lo que quiere hacer énfasis es que aquellos que están en ese espíritu nunca fueron del Señor. Nunca fueron de nosotros. Pero Juan, nosotros los vimos reunidos y estábamos en la congregación y ellos estuvieron y participaron en la Santa Cena y compartieron con nosotros. Sí, está bien. Estuvieron ahí, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. Bueno, ¿y cómo lo sabemos, Juan? ¿Cómo sabemos que no eran cristianos? También da la respuesta. ¿Por qué? Porque no permanecieron con nosotros. Ahí está. No permanecieron. No están acá. ¿Cómo sabemos que no eran del Señor? Pues porque no permanecieron. Porque los que son del Señor permanecen. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y mire lo que dice. Pero salieron. Aquí argumenta con más claridad. Con un fin salieron. ¿Para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, no todos los que están son. Peligroso, ¿no? No todos los que están son. Y lo que está diciendo, muchos de los que están no van a estar. Y sabemos que no están porque no seguirán. Pero no eran de nosotros. No es que la salvación se perdió o porque es que resulta que eran y ahora ya no son o reflexionaron mejor las cosas. No, la realidad es que nunca fueron y su corazón siempre estuvo con un espíritu del anticristo, deseosos del mal y de sus propios comportamientos pecaminosos. No era ni que fueron y que ahora no son, sino que en realidad nunca fueron. Su partida, queridos hermanos, el salir de la iglesia, demostró que ninguno de ellos, dice Juan, era de los nuestros. Ahora, hay una manifestación. Se manifiesta que no son de los nuestros porque salieron. Tal vez los buscaron. Tal vez trataron de argumentarles bíblicamente y de llevarlos a que vuelvan a las Escrituras, pero su corazón, lo más seguro, es que fue terco a la voz de Dios y quisieron seguir en la herejía, en el engaño, en sus propios pensamientos y en sus propias ideas. Entonces, ¿qué demostró eso? Que definitivamente que no eran de nosotros, no eran. Muchas personas uno conoce que eran y que ahora no son, incluso pastores, que eran y que ahora ya no son. Y de hecho, algunos hoy día reniegan de la iglesia y reniegan del evangelio. Conocí a un muchacho, por ejemplo, que él había estado estudiando en el seminario conmigo. Estudió en el seminario, muy inteligente, le gustaba bastante el estudio, sacaba muy buenas notas, un académico. Pasó a la universidad a estudiar filosofía también. Pasó a la universidad y nos encontramos providencialmente en un foro de filosofía. Yo estaba en representación de la Santo Tomás y él de la San Buenaventura, y nos pusimos a hablar y le dije, bueno, ¿y cómo vas con el evangelio? Y él me decía, yo ya vi las cosas con más claridad. Yo veo el evangelio, pero lo veo ahora a mi manera. Yo antes estaba engañado en esas situaciones, pensaba que esto era real, pero realmente no es así. Entonces
ya estaba en un punto tal de ideas y de pensamientos que ya creía que el evangelio no era suficiente y que la filosofía era lo que le podía dar tranquilidad y consuelo al pensamiento. Y puedo nombrar muchos casos de hermanos, otro que también recibió doctrina, se volvió capellán, se volvió pastor de una iglesia reconocida en Bogotá y no creía ni siquiera en la divinidad de Jesús, y hoy está a favor, desde el punto de vista, según él, de las Escrituras, a favor de todo este movimiento de los homosexuales y todo esto, ¿no? De una forma apóstata, claramente apóstata, utilizando las Escrituras en contra del mismo, tratando de utilizar las Escrituras en contra del mismo evangelio. Es una apostasía, es un engaño. Son personas tratando de llevar, de quitar la verdad. ¿De dónde salen? De las propias iglesias, queridos hermanos, de las congregaciones. ¿Ustedes creen que César Castellanos de dónde salió? César Castellanos son los principales herejes. Una iglesia que es sectaria, es un engaño total, solo fines económicos. ¿De dónde creen que sale? De una iglesia cristiana, pero que se veía por revelación, por sus propios pensamientos, por sus propias ideas, pero no es un cristiano, no es un cristiano. César Castellano no es un cristiano, no es una persona que le falta la luz de ciertas cositas doctrinales, no, es un hereje, como un arriano, es como una especie de bionita, es como un arriano, o sea, de esa calidad del primer siglo es un César Castellanos en la iglesia moderna. Es una realidad que se está viviendo, y no solo él, sino todos estos movimientos, que está ahora, que todos están yendo para otra nueva iglesia de Corso, también es un engaño, todo eso es un engaño, tratando de manipular las mentes de las personas, pero salen de las propias iglesias con un fin personal, pero no son cristianos, no son del evangelio y no son de Cristo. Lo que sí es claro es que este texto, el versículo 19, queridos hermanos, enseña algo grandioso. ¿Saben qué es? Una gran doctrina bíblica, histórica, reformada, que se llama la perseverancia de los santos. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido con nosotros. Entonces, los incrédulos que negaban la divinidad o que negaban la humanidad de Jesús nunca habían sido parte de la iglesia, porque no permanecieron en Cristo. Todos estos que siguen el engaño no son parte de la iglesia, queridos hermanos, porque ellos no permanecen en Cristo, sino, ya no son ebionitas, sino que son materialistas, por decirlo de alguna manera. No siguen a Cristo, sino que siguen los deseos de prosperidad. No siguen a Cristo, sino siguen los deseos de fama. Eso ya es una clara evidencia de que ellos no son ¿qué? De nosotros. Su presencia, queridos hermanos, de los ebionitas, de los arrianos, de todos aquellos del primer siglo, su presencia fue visible en la iglesia, pero fue ¿qué? Temporal. Sin embargo, la iglesia de Cristo sí permaneció. Todos los que se levantan hoy día en contra de Cristo, en contra de la verdad del evangelio, con el engaño de las falsas doctrinas, los leeremos en la historia como algo que temporal. Y lo que sí veremos es que la iglesia permanece. La iglesia permanece. Todos estos años, miren la iglesia católica, qué fuerza, ¿no? Que tuvo la iglesia católica, cómo escondieron la misma Biblia, cómo sacaron las indulgencias. Fueron años, cientos de años, donde todo el mundo podría pensar, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está el evangelio? Pero hubo reformadores, hubo hombres de Dios. Dios siempre sostuvo que a su iglesia. Y hoy en día leemos como una época, aún desde el punto de vista secular, se ve la época de la iglesia medieval como un tiempo de ¿qué? Oscurantismo. ¿Y cómo vemos la iglesia y la reforma? Como un tiempo de ¿qué? De luz,
Por eso celebramos el culto de la Reforma, de la Biblia, la palabra, de volver a las Escrituras, como un tiempo. Reforma es eso, volver al Evangelio, volver a la luz, volver a las Escrituras. La iglesia permanece, la iglesia permanece, las sectas, los engañadores se acaban y solo los leemos en la historia como algo que pasó y que nunca va a volver a pasar. Entonces, Dios preserva a los santos, queridos hermanos. Dios preserva su iglesia. Oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias, Señor, porque vemos que estos no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Te pido que nos guardes, Señor. Guarda a los que estamos acá, la iglesia, el Redentor, que en los años no se cambien la Biblia, la doctrina, el Evangelio, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos permanezcan en la fe. Y si nosotros pecamos, caímos, que seamos humildes para soportar, Señor, para soportar la disciplina, pero siempre estar aferrados a tu gracia y no tratar de cambiar la doctrina para justificar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, porque si permanecemos en ti, entonces nunca caeremos, Señor, de esta gracia salvífica. Ayúdanos, Señor, a reconocer y a estar atentos al espíritu de anticristo que se mueve, Señor. Tal vez hoy no como ebionitas ni como arrianos, pero sí con otras denominaciones o formas religiosas que traen el engaño para alejar a los hombres de la fe del verdadero y santo Dios. Guárdanos, Señor, del materialismo, de la prosperidad sin límites, del engaño, de esta filosofía mundana, y llévanos, Señor, a reconocerte cada día más como cristianos. En el nombre de Cristo Jesús.